Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eric Flores Morales. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Hoy voy a hablarle un poco más sobre el tema de los tipos de contratos. Para entender un poco más acerca de los tipos de contratos, hay que entender qué es un contrato. Y un contrato son las obligaciones recíprocas entre el empresario y el colaborador, donde el colaborador entrega de forma anuente su trabajo a cambio de una remuneración económica. También hay que entender qué es el empleador, que en el artículo 2 del Código de Trabajo se establece que es aquella persona que es aquella persona física o jurídica que contrata los servicios de una o varias personas a cambio de una remuneración económica, y que todo esto está sujeto a un contrato laboral, ¿verdad? Explícito, verbal, escrito, individual o colectivo. En el artículo 4 del Código de Trabajo también se estipula que el empleado es aquella persona que ofrece sus servicios a una o varias personas y que también está sujeto a un contrato laboral expreso, implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. Ahora bien, sabiendo ya qué es un empleador, un empleado y qué es el contrato en sí, para que pueda darse el contrato o nazca el contrato, debe de darse tres condiciones. Eso se establece en el artículo 18 del Código de Trabajo, ¿verdad? El primero es que se brinda una prestación de una persona a otra persona y que solamente esa persona puede realizar el trabajo. Es importante, no puede ser otra persona, aparte de que debe ser una persona debe ser una persona física, ¿verdad? El segundo factor que podemos mencionar es la subordinación, pero en este aspecto lo vamos a ver de dos maneras, que es el aspecto del patrono y el aspecto del colaborador. En el aspecto del patrono es que se le otorga un permiso se le otorga un permiso al patrono de dirección hacia el colaborador. Esto solo tiene que ver en aspectos laborales. Y con respecto al empleador, el colaborador está anuente a recibir todas las directrices que le otorga el empleador en este caso, ¿verdad? Tiene que estar anuente a recibir todas las directrices del jefe, si no se expone a diversas sanciones económicas, dado el caso, o amonestaciones o incluso hasta el despido. El tercer factor para que se pueda fundamentar un contrato tiene que ser la parte económica. Es el salario o la remuneración, y que se entiende como la cantidad de dinero que ingresa de parte del patrono hacia el colaborador. Es un tema muy importante. Hablemoslo así, este salario tiene que ser el salario base o según ley, ¿verdad? No puede ser inferior a ese tipo de salario. De acuerdo a estas tres condiciones, se crea el contrato laboral. Ahora ya sabemos qué es el patrono, qué es un contrato y cuáles son sus condiciones, vamos a hablar de los diferentes tipos de contratos que tenemos. El contrato por obra terminada. El contrato por obra terminada es aquel contrato que se realiza por una determinada obra. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, yo contrato los servicios de un profesional para la construcción de una casa. Al terminar la construcción, el contrato finiquita. Si por un dado o una determinada situación el colaborador sigue trabajando, ya eso sería un contrato por tiempo indefinido. Seguidamente tenemos el contrato por temporadas, que el contrato por temporadas podemos definirlo como aquel que se trabaja en periodos
el transcurso del año. Es un contrato que los colaboradores van a trabajar un determinado periodo y que después de eso el contrato caduca y que después de la siguiente temporada se vuelve a brindar otra vez el trabajo a los colaboradores y vuelve otra vez el contrato a funcionar. Un ejemplo muy claro de ese tipo de contratos es aquí en la empresa donde yo trabajo, que es en Laika. Este tipo de empresas contrata para lo que es la zafra o así, entonces cada cierto tiempo del año contratan los colaboradores para la zafra y cuando ya la zafra termina son despedidos y el año que viene sigue siendo lo mismo, digamos. Luego tenemos el contrato por destajo. El contrato por destajo es aquel en donde es pagado por producción. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a pagar de acuerdo al trabajo, y hablemoslo físico, de la persona. Voy a poner un ejemplo, que a una persona se le pague por la cantidad de piezas que produzca, de piezas automotrices que produzca en el horario de trabajo. Pero es importante recalcar que en este tipo de contrato laboral el salario mínimo no tiene que ser menos del salario estipulado según la ley. Tiene que ser por encima de ese salario, ¿verdad? No puede haber menos. Luego sigue el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio es aquel en donde la persona escoge el tipo de trabajo, aparte de que las herramientas que lleva el colaborador son propias, no son de la empresa. Pero de igual manera cumple todas las condiciones anteriores para que sea un contrato de trabajo igual que los demás. Aparte de que la subordinación ahí es un poco más diluida, por decirlo, no es tan directa como en una empresa. Luego el trabajo tiempo parcial. El contrato tiempo parcial es aquel en donde los colaboradores hacen el trabajo a medio tiempo, o sea, hacen el trabajo con medio tiempo en comparación a un contrato de tiempo completo. Entonces vamos a poner un ejemplo del tipo de ese contrato que se puede caracterizar como ahora con lo que estamos sucediendo con lo de la pandemia, que muchos contratos están a medio tiempo, pero están en la obligación de realizar dichas tareas en menos tiempo. Luego podemos hacer otro, que es otro tipo de contrato, que es el contrato ocasional. El contrato ocasional es aquel contrato totalmente diferente a los demás, donde se podría decir que puede entrar sobre el contrato o puede asemejarse al contrato temporal. La única diferencia entre el contrato temporal es que ese tipo de contrato sí tiene continuidad. En cambio, el contrato por ocasional es como lo dice, es un contrato que es por ocasiones, es por un determinado tiempo que se da y después de ese tiempo ya no se puede dar más. Simplemente se termina y no es un trabajo continuo. Es importante como aclarar que todo contrato tiene que ser escrito para que pueda ser activo. Tiene que estar escrito y estar las dos partes de acuerdo, respetarse los derechos de los colaboradores y todos los empleadores deben de asegurar a sus colaboradores por cualquier tipo de accidente. No pueden simplemente llegar y decir vamos a hacer un contrato y no darle las condiciones que por ley amerita, ¿verdad? El otorgársele al colaborador. Como enseñanza siento que es importante saber las determinadas etapas de un contrato, cómo está conformado el contrato y cuáles son los requisitos.
principalmente cuáles son los derechos de, por ejemplo, lo hablo por mi persona como colaborador, conocer mis derechos y mis obligaciones, es importante. Agradezco más bien a usted por darme la oportunidad de hacer este video y expresar la importancia del contrato en sí, porque uno a veces no lo mide. Uno a veces llega y lo lee y lo firma y ya. Y es importante conocer cuáles son las obligaciones y los derechos como tal. Sin más que decir, muchas gracias.